Gracias al Señor. De inmediato nos preparamos para escuchar la homilía por parte de nuestro obispo castrense, Monseñor Francisco Osoria Acosta. Muy queridos hermanos y hermanas, sean todos y todas bienvenidos a esta celebración. Bienvenido, Monseñor Benito Ángeles Fernández, vicario episcopal de Santo Domingo, de la Arquidiócesis de Santo Domingo, la Vicaría Este y rector de nuestra Universidad Católica Santo Domingo. Monseñor Raúl Versosa, obispo misionero en esta arquidiócesis de Santo Domingo. Queridos sacerdotes, queridos diáconos, capellanes de esta diócesis castrense, sean bienvenidos. Queridos laicos comprometidos, y a las fuerzas, a esta representación de las fuerzas castrenses y de la Policía Nacional, le damos una cordial bienvenida. Agradecemos su presencia aquí, en este acto, en esta celebración litúrgica. Nos reunimos como iglesia aquí hoy, como iglesia, la iglesia que es una y que se realiza en distintas poblaciones, distintos cuerpos, distintas comunidades. La iglesia se realiza en lugares concretos. En esta diócesis castrense, iglesia particular, se realiza la iglesia que Cristo fundó. Esta es una celebración de la iglesia. De esa iglesia que San Pablo nos presenta como un cuerpo. Eso somos nosotros. En la segunda lectura, Pablo es muy preciso en decirlo que esa iglesia fundada por Cristo es un cuerpo que tiene muchos miembros, donde Cristo es la cabeza. Cristo cabeza. Esa iglesia fundada por Cristo es el nuevo pueblo de Dios. Nuevo pueblo de Dios. Y decimos, subrayamos nuevo pueblo de Dios, porque en el Antiguo Testamento hubo un pueblo de Dios, un pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel. Por eso hablamos, y el Concilio Vaticano II habla del nuevo pueblo de Dios, valorando ese pueblo antiguo, el pueblo de la antigua alianza, el pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel tenía unos puntos, unos centros fundamentales de su vida. Centros fundamentales de referencia siempre. Uno era la ley. Estaba centrado en la ley, la Torá, o si se quiere, la palabra de Dios. Centro importante en la vida de fe de ese pueblo. La ley, la palabra de Dios. El otro punto importante era el templo, centro de referencia del pueblo de Dios. El templo como presencia
de Dios. El pueblo de Israel se refería al templo construido para la alabanza de Dios, el templo de Jerusalén. Pero en general la figura del templo era muy importante y sigue siendo importante hoy. Era como marco de referencia para el pueblo de Dios. La ley, la Torá, la palabra de Dios y el templo. El otro punto importante es el sacerdocio. No podía haber ley ni templo sin el sacerdocio. Dios confiaba su pueblo y orientaba a su pueblo a través del sacerdocio, que después en el nuevo pueblo de Dios, ese sacerdocio va a ser Cristo, va a ser constituido por Cristo y aquellos a quien Él elige y lo hace partícipe de su sacerdocio. Por eso hemos cantado: Cristo Señor, tú eres sacerdote según el rito de Melquisedec. El sacerdocio, tanto en el antiguo Israel como en el nuevo Israel, es punto referente importante para la vida de fe, para la vida del pueblo de Dios. Ahí tenemos esos 3 puntos, 3 referencias en la vida de fe. Nosotros en esta iglesia particular de la diócesis castrense hemos estado trabajando en crear la identidad de este pueblo, crear la identidad de esta diócesis. Y al igual que en el antiguo Israel, nosotros trabajamos en primer lugar lo de la palabra de Dios, asumimos la misión de llevar la palabra de Dios y de evangelizar en este pueblo, en esta comunidad, la diócesis castrense. Asumimos el trabajo de motivar la creación, primero, de esta catedral como punto de referencia para este pueblo. Pero también hemos emprendido un trabajo de crear centros de referencia en cada fuerza. Hemos creado parroquias en distintos lugares. De 6 parroquias que teníamos, hemos pasado a 13 parroquias castrense, con el fin de que esos lugares, esos centros realicen esa presencia de Dios en esos puntos, en esas fuerzas, en esos lugares. Porque creemos en que el pueblo de Dios necesita esa presencia de Dios en esos lugares y tener esa referencia de su templo. Desde que asumí la dirección de ser el obispo castrense,
pensé en que era necesario que esta diócesis castrense tuviera su propio templo de referencia. Y aprovechamos que se restauraba esta iglesia, que además era dedicada a los hombres de la mar, Santa Bárbara de los hombres de la mar, y pensamos en dedicar este templo como catedral castrense. Y aquí tenemos nuestro centro de referencia. Palabra, templo. Aquí tenemos el templo de referencia en esta iglesia particular. Nos encontramos con una realidad, y es que la diócesis castrense apenas tenía algunos sacerdotes propios. Tenía dos sacerdotes propios, o uno primero tenía cuando... y se necesitaba que esta iglesia particular tuviera sacerdotes propios, porque tenemos sacerdotes que están trabajando, que están colaborando con nosotros en la evangelización y en la santificación de este pueblo de Dios, pero son prestados, son de la Arquidiócesis de Santo Domingo, la mayoría, que prestan servicio a la fuerza castrense como capellanes. Son sacerdotes de otras diócesis en el país que prestan servicio a la fuerza castrense en sus respectivos lugares. Y por eso la inquietud de tener sacerdotes propios, incardinado en la diócesis castrense. Es un objetivo que tenemos, es un propósito que nos hemos hecho de ver cómo aumenta el número de sacerdotes en esta iglesia particular. Con la ordenación de estos 3 sacerdotes que se ordenan para la diócesis castrense, pues creo que subimos a 6, que se han incardinado algunos más, y por eso hoy llegaremos a 6 sacerdotes incardinados en la diócesis. Y seguimos con ese propósito también de fortalecer en la diócesis castrense, en esta iglesia particular, fortalecer estos 3 referentes que son la palabra de Dios, el templo, tenemos el templo, y el sacerdocio. Sacerdotes en la diócesis castrense, los capellanes y los que están incardinados. ¿Para qué? Para una misión fuerte, una misión delicada, una misión que es importante para la iglesia y para el país. Una misión, la misión de evangelizar a los miembros de las fuerzas castrense y de la Policía Nacional. Misión de evangelizar. Esto que es tan propio del presbítero, enseñar la palabra de Dios, enseñar la doctrina de la iglesia. Queremos fortalecer eso, queremos animar
esa evangelización. Y para eso queremos sacerdotes, para la evangelización. El templo, que es signo de la santificación. La tarea del sacerdote es santificar al pueblo de Dios. Es tarea propia nuestra, la santificación. Pues para eso queremos sacerdotes, para que santifiquen el pueblo de Dios. Este pueblo de Dios que se nos ha confiado. El sacerdocio, el presbítero, santifica al pueblo de Dios a través de los sacramentos. Por eso insistimos que los capellanes castrenses, que los sacerdotes de esta iglesia particular motiven y se dediquen por entero a ese ministerio de santificar el pueblo de Dios, de administrar los sacramentos en este pueblo de Dios, porque esa tarea de santificar es muy importante. Y es importante decir, para que entendamos, que esta iglesia particular, que este pueblo de Dios, primero alcanza todo el país. La jurisdicción de esta diócesis es todo el país y más allá, donde haya una fuerza representada, una delegación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, aunque no sea en el territorio nacional, que sea por ahí en cualquier otra parte, ahí alcanza esta diócesis. Y más todavía, no solamente los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ellos con su familia. La familia es miembro de esta iglesia particular. Y más todavía, los colaboradores, la gente que depende de ellos, algunos empleados que dependen de ellos, son de esta iglesia particular. Y estamos hablando de mucho más de 600,000 personas. 600,000 personas. Mucho más. Para que tengan la idea de cuál pueblo de Dios es que tenemos y a cuál pueblo de Dios es que enviamos a estos sacerdotes. Pueblo de Dios. Es una tarea que estamos tratando de realizar. Y con esto termino. La identidad de este pueblo de Dios está precisada ahí en esa misión de evangelizar, de predicar la palabra por todas partes, de tener templos que identifiquen esta iglesia. Tenemos la catedral, ya la catedral castrense no es la catedral primada, sino esta catedral Santa Bárbara nos identifica. Nos identificamos nosotros con esta catedral. Y los sacerdotes, los presbíteros que sirven como capellanes en distintas partes del país y en distintas fuerzas,
como capellanes y ese grupo que queremos que vaya creciendo, el grupo de incardinado propiamente en esta iglesia particular. Así crecemos en nuestra identidad como pueblo de Dios, como iglesia particular. Pedimos al Señor que sigamos creciendo, pedimos al Señor que cada uno de nosotros y que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional vayan entendiendo este trabajo, vayan entendiendo esta identidad de pueblo de Dios y que crezcan en su fe. Ave María Purísima. De inmediato vamos a realizar en este momento lo que son las promesas de los elegidos. Los elegidos se ponen de pie y el